Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones. Mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu. He aquí, el Señor derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. Con la alegría y el gozo del Señor te saludamos afectuosamente. Dios es bueno, misericordioso y fiel y guarda su verdad para siempre. Así que eres bienvenido, bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Nuestra oración a Dios es que Dios pueda resplandecer en tu vida en este día y a través de la palabra pueda sembrar algo que sea permanente, pueda despertar cualquier cosa, cualquier área que esté dormida en tu vida. Así que te reiteramos un saludo fraternal en el nombre de Jesús y una bienvenida calurosa. Bienvenido, bienvenida en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados, vamos a la palabra de Dios. Vamos al libro de Job, capítulo 39. Job, capítulo 39. Leemos los versos desde el 13 hasta el 18. Dice aquí: ¿diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo? Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Luego se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Ustedes dirán: pastor, nos habla del avestruz esta noche. Pues sí, en parte vamos a hablar del avestruz. Hay una enseñanza muy grande esta noche para nosotros acá. Aquí Job hace en este libro, a través de esta metáfora, el Señor nos enseña algo muy importante, muy interesante. Muy bien, aquí habla de la conducta de rara, extraña del avestruz. Todos conocemos al avestruz. Naturalmente hay diferentes clases de avestruces, pero aquí está hablando de un avestruz que tiene una conducta que no es común. Dios ha dado a todas las especies, o casi a todas las especies, un instinto de conservación. Y es común en la naturaleza ver cómo los padres pues cuidan las crías. Pero aquí el avestruz rompe esa regla. Y naturalmente eso no está de más ahí en la palabra, está para nuestra enseñanza. Vamos a explicar algunas enseñanzas aquí. Dice aquí, hablando del avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. El avestruz abandona sus huevos. Generalmente ustedes ven como las aves, casi todas las aves, cuidan sus huevos, porque hay otras especies
que buscan los huevos. El huevo, ellos saben que el huevo tiene proteína. La serpiente y otros animales, roedores y muchos animales, inclusive aves, comen huevos. Así que es muy natural que las aves y los animales cuiden sus huevos, porque saben que de los huevos nacen sus crías y saben que están cuidando el linaje, la descendencia, como hemos estudiado hablando de nosotros y de los seres humanos. Yo quiero estudiar algunas palabras aquí para poder hacer entender. Aquí dice, por ejemplo, que el avestruz desampara, o sea, la palabra ahí, desampara. Él deposita los huevos y sobre el polvo los calienta. Eso quiere decir que si él los abandona ahí y el calor del sol o de la arena hacen lo que él no hace, y es incubar o empollar para que nazcan las crías. Es muy raro, muy extraña esa conducta. Pero dice aquí que él olvida que el pie los puede pisar. O sea, un caminante puede estar pasando por allí y pisar y dañar ese huevo, y naturalmente se pierde el propósito y muere esa cría que van a nacer. Y dice, y que puede quebrarlos la bestia del campo. También puede pasar una bestia, puede pisar esos huevos o ese huevo, y naturalmente se pierde el propósito de la procreación. Dice aquí que se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos. Tiene una actitud, un instinto de indiferencia. Dice el versículo 14 ahí que desampara, el cual desampara en la tierra sus huevos. La palabra ahí desamparar en hebreo significa aflojar, soltar, renunciar. Es como si renunciara a sus huevos, abandonar, dejar libre, desechar, rehusar. Ese es el significado de esa palabra, desamparar. Es rehusar, desechar. Es como si no le importase. Otra palabra que usa ahí es que se endurece contra sus crías. La palabra hebrea endurecer es que se hace insensible. Se hace insensible. No le importa. Eso es lo que Job dice, esa es la enseñanza de Job. Pareciera no importarle. Cosa muy extraña entre las aves y entre las especies de los animales. Todos hemos visto un avestruz. Yo voy a hablar de algunas características del avestruz. El avestruz es un ave muy grande, pero nunca vuela. Tiene alas, pero no vuela. Hay quienes lo han llamado el camello alado. El avestruz aletea alegremente, como dice ahí el versículo 3. Diste tú tus hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz. El pavo real y el avestruz se parecen un poco, ¿no? Y tiene sus características. El pavo pues tiene un plumaje muy, muy hermoso. Y cuando abre ese plumaje es algo que llama la atención. Naturalmente tiene sus patitas muy feas. Así que llama la atención para dos cosas. Plumas muy lindas, una danza preciosa, pero las patitas muy feas. Pues el avestruz tiene cierto parecido. El avestruz aletea alegremente.
ya sea en su veloz carrera, ya sea en danzar en círculo, es como suele hacerlo, circularmente. Esa danza la llama la danza del avestruz. Pero sus alas y su plumón no son como la de la cigüeña o de otras aves, porque naturalmente no puede volar. La palabra avestruz, cuando se menciona al avestruz, suele usarse como un insulto por su manera descuidada en criar a sus polluelos. Decirle a una madre, tú eres como el avestruz. No te importan tus hijos, no te importan tus crías. Esa es la identidad del avestruz. Acuérdense que identidad es el conjunto de características que distingue a los seres, a las colectividades. Pues el avestruz se caracteriza por eso. Esa es su peculiaridad, esa es su identidad. La mayoría de las aves, como los demás animales, son guiados, como dije, por un instinto para proveer a la preservación de sus crías, pero el avestruz deja sus huevos donde bien le parece, como dice ahí. Todo va bien, pero se olvida, como dice ahí, que puede pasar un caminante, una bestia, y destruir sus huevos. Ahora, algo que dice acá, es muy interesante del avestruz, es de lo mucho que él se cuida a sí mismo. Dice, se endurece para con sus crías, como si no fuesen suyos, desde el 16, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. A él no le importa trabajar en vano. Porque naturalmente, el instinto natural es que toda especie debe reproducirse. Y que los huevos son el medio para mantener la especie. Él no le importa en su conducta hacerlo en vano, trabajar en vano. Ahora dice aquí, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. En la soberanía, Dios lo privó de inteligencia. La culpa no es de Dios, pero Dios en su soberanía hace cosas para enseñarnos a nosotros. Ahora dice aquí, versículo 18, luego que se levanta en alto, se burla del caballo y de su jinete. En otras palabras, cuando él se ve en peligro, él corre más que un caballo. Ese que no cuida a sus crías, que es indiferente, que es apático, que no le importa trabajar en vano, sin embargo se cuida mucho a sí mismo. Está asociado el desamor hacia los demás con el exceso de amor a nosotros mismos. Yo creo que lo que nos falta de amor y de interés por los demás es lo que tenemos de más a favor de nosotros mismos. Si el porciento de amor fuera un 100, diríamos, poner un número, un 100, tenemos 99% de amor e interés por nuestro bienestar y un 1% a favor de los demás, y quién sabe, a veces ninguno. Pero que seamos así con nuestros semejantes, aunque no se justifique,
se puede entender. Pero que esa misma actitud sea hacia nuestros hijos, hacia nuestras crías. Acuérdense lo que Dios nos ha enseñado y nos está enseñando con la identidad. Que Él, cuando creó, se tomó a sí mismo para hacer el universo. Por eso su gloria está en los cielos, su conocimiento, su sabiduría, su poder. Todo lo de Dios está vaciado en su naturaleza. Él es uno con la naturaleza y la naturaleza es uno con Él. Él plasmó su imagen en el hombre, pero también su soplo y su palabra, como dice el Salmo 33, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y los cielos de los cielos con el aliento de su boca. Eso mismo hizo Dios cuando creó al hombre. Él crea al hombre y le da su soplo, le da su aliento. Soplo es vida. Dice Job, ciertamente espíritu de Dios hay en el hombre y el soplo del omnipotente lo hace que entienda. Pero cuando Dios fue a crear la mujer, la sacó del hombre. Durmió al hombre y sacó del costado a la mujer. Y Adán entendió la enseñanza. Dijo, esta es carne de mi carne y es hueso de mis huesos porque salió de mí. Ya no somos más dos, somos una sola carne. El mismo diseño de que Dios tomó su aliento y lo compartió con el hombre, tomó su palabra y la esparció por todo el universo para hacer todo lo que existe en lo visible o lo invisible. Tomó su poder, su ciencia, su sabiduría, su amor y todo lo que es Dios para esparcirlo y compartirlo, para que toda la creación lleve su sello, su carácter y su estampa. Así hizo Dios también. La mujer salió del hombre y los hijos salen de la unión entre el hombre y la mujer. Quiere decir que el hombre es uno con su mujer y los hijos son uno con nosotros. Así lo hizo Dios. Nuestros hijos tienen nuestras características, nuestra identidad. Más vínculo tiene la madre. Y aquí no está hablando, aquí está hablando de la hembra, porque el avestruz varón no deposita huevos. Aquí está hablando de la hembra. Pero se puede hablar genéricamente del avestruz como especie. El amor que más se parece al amor de Dios es el amor de una madre. Olvidaráse la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre, aunque ella te abandonare, yo no te abandonaré, dice Dios. Pero se usa el amor maternal para ilustrar lo que es el amor de Dios. Porque es algo asombroso el vínculo que tienen los hijos con las madres. Por mucho que un hijo ame a su padre y por profundo que sea el vínculo, no hay un vínculo como el vínculo entre una madre y un hijo. En el caso del hombre, de la especie humana, son 9 meses en el vientre, alimentándose de la mujer y la madre nutriendo. Y hay un vínculo muy, muy profundo. Por eso lo hizo Dios así. Y lo mismo que pasa en la especie humana, pasa también con el resto de los seres, especialmente el reino animal, es así. Por eso vemos cómo las madres pelean y defienden a sus hijos. No solamente en la especie humana, sino en la naturaleza también. Es increíble ver cómo pelean las aves por sus huevos. Se enfrentan inclusive a animales que saben que van a perder si pelean con esos animales, porque es un instinto natural muy fuerte. Están defendiendo su posteridad.
están defendiendo su linaje, están defendiendo la preservación de ellos en la tierra. Y para ellos es muy importante. Por eso el avestruz es un extremo. Es un ejemplo que pone Dios para ilustrar la necedad, el desamor, el colmo del egoísmo. Porque miren cuando el avestruz está en peligro, cómo corre. Se le compara como el caballo. O con el caballo. Corre como un caballo, más que un caballo cuando está en peligro. Pero no le importan los huevos. Voy a poner otro ejemplo. Lamentaciones capítulo 4. Lamentaciones es después de Jeremías, porque se le atribuye a Jeremías que escribió ese libro. Lamentaciones capítulo 4. ¿Están conmigo? Para que entendamos el contexto, vamos a leer desde el versículo 1. Acuérdense que Lamentaciones es un libro que fue escrito por el profeta Jeremías, y como lo dice el título del libro, es una lamentación por lo que sucedió cuando los caldeos o los de Babilonia invadieron y destruyeron el templo y acabaron con todo y destruyeron a Jerusalén. Y se llevaron cautivos a los judíos y todo fue destrucción en la ciudad. Y los caldeos trataron con mucha crueldad y avergonzaron a los judíos, violaban a las mujeres, no tenían respeto a los ancianos, maltrataban a los niños. Fue algo terrible. Entonces, aquí él describe y dice, versículo 1, cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Está hablando de Sión, está hablando del pueblo de Dios. Cómo perdiste tu brillo. Desobedeciste a Dios, no escuchaste la voz de Dios, menospreciaste la palabra de Dios. Hiciste que los enemigos vinieran, hicieran estragos y acabaran con todo y te avergonzaran, pero también creyeran que están avergonzando a tu Dios. Cómo se ha ennegrecido el oro, cómo el buen oro ha perdido su brillo. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Y escuchen ahora, aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel como los avestruces en el desierto. Tremenda expresión. Aquí hay una tremenda enseñanza. Tremenda enseñanza. Entiendo que cuando los caldeos invadieron con rabia, porque Nabucodonosor, rey de Babilonia, había dado tiempo y había apelado y había hecho embajada para que se rindiesen, por un lado. Él no quería llegar a ese extremo. Jeremías decía a Sedequías que se entregara, que era el último rey. Entrégate. Ya Dios se terminó, que van a ir a Babilonia. Pero él se endureció, no escuchó a Dios. Hizo un pacto con Nabucodonosor y luego violó el pacto. Nabucodonosor, con rabia, mandó a destruirlo todo. Y entraron con ese mismo espíritu de odio, de rencor, de venganza, de ira, porque habían retado su autoridad como rey. Cuando entraron allí
a destruir, a quemar, a violar, a avergonzar, sin misericordia. Entonces, lo que entiendo que dice ahí es que la mayoría, por escapar, por cuidar sus vidas o preservar sus bienes, veían a personas, niños, mujeres violadas, niños llorando, ancianos caídos, personas heridas, personas quemadas por el fuego. O sea, les importaba. Sálvese quien pueda. Pero si yo me salvo, eso es lo más importante. Yo veo aquí una fotografía de la iglesia de hoy. Yo veo una radiografía aquí de la conducta de la iglesia. Ahí dice que los chacales, que ustedes saben que son animales bien salvajes. No está hablando de los que pasan a los ilegales por la frontera. Son animales bien salvajes. Y dice aquí que aún ellos les dan la teta, amamantan a sus hijos. Pero que Sión es como el avestruz, es cruel con sus hijos. ¿Saben ustedes que en el sitio a Sión, madres se comieron a sus hijos? Literalmente, se comieron a sus hijos, los mataron y se los comieron. Eso sucedió también después que Cristo fue al cielo, en el año 70, cuando los romanos invadieron de nuevo y destruyeron el templo, y los judíos fueron esparcidos por el mundo entero. Dice Flavio Josefo, el historiador, que las madres se comían a sus hijos para sobrevivir. Usted como madre se atreve para sobrevivir a comerse a sus hijos. Esa es la crueldad. Y eso sucedió en el sitio. Mis hermanos, nosotros somos el oro de Dios. La Biblia dice que somos el tesoro de Dios y la Biblia nos compara con el oro de Dios. Y aquí el profeta dice, ¿cómo se ha ennegrecido el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Cuando la iglesia no vive la gloria de Dios, pierde su brillo. Cuando la iglesia no vive en el temor de Dios, pierde su brillo. Cuando la iglesia no vive en armonía con lo que ha aprendido de Dios, pierde su brillo. Cuando la iglesia como embajada no representa a Dios, pierde su brillo. Cuando la iglesia no tiene el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, pierde su brillo. Nosotros no brillamos por nuestra propia gloria. Cristo es nuestra gloria. Amén. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Cristo es la gloria de la iglesia. El oro representa a Cristo. Yo te invito a que de mí compres oro refinado en fuego. Cristo es el oro. La gloria de Cristo es la que viste a la iglesia y embellece a la iglesia. El vestido representa la justicia de Dios, representa el carácter de Dios, la vida de Dios. Dios es amor. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Cristo nos vio perdidos y cuando el Padre y Él se reunieron y el Padre le habló del plan de salvación, por decirlo así, el Hijo se ofreció a sí mismo, dice la Biblia. Se ofreció a sí mismo. Él se ofreció a sí mismo.
Él no pensó en él. Él no pensó en su altísima posición como coeterno con el Padre, como compañero de su diestra. Él descendió de lo más alto a lo más bajo. No estimó ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse. Él te vio perdido y se lanzó a salvarte a ti y a mí. Míralo hoy clavado en la cruz, sintiéndose desamparado por el Padre, sangrante, abandonado por su pueblo, traicionado por sus amigos, y allá pidiendo perdón por ti y por mí. Él no dijo, a mí no me importa, sálvese quien pueda, que asuman responsabilidad por no haber oído a Dios. Él no nos acusó delante de Dios, Él nos defendió con su propia vida. Él es el oro de Dios. Si vivimos con el vestido de Cristo, brillaremos. Yo veo aquí en el avestruz la naturaleza carnal, que pierde toda sensibilidad espiritual. Los hijos del vientre, que solamente viven para llenar el vientre, no les importan las ovejas, no les importan las crías de Dios, no les importan los demás. Cuando hay peligro se salvan ellos. Pueden ver ahí como aquel sacerdote que pasó y levita viendo a aquel hombre apaleado, y fueron a sus deberes. Como el avestruz. Eso es crueldad. Aquí usa la palabra crueldad. ¿Cómo se ha ennegrecido el oro? ¡Ay, cómo está la iglesia ennegrecida! ¿Han visto ustedes cuando hay un fuego y las chispas y la ceniza y el carbón se esparcen? Y a veces las cosas lindas se vuelven negras por el carbón. Eso pasa con el oro aquí. Está ennegrecido. Está neutralizado su gloria, su esplendor, su refulgencia. Porque no está haciendo su trabajo. Nuestra belleza no es para lucir. Nuestra belleza es para glorificar a Dios y bendecir a los hombres. Amén. La iglesia no es un museo de santidad, es un taller de Dios. No hay brillo si no hay amor hacia los demás, interés por los demás. Aquí habla de un animal desnaturalizado, cruel aún con sus propias crías. Eso es lo que está sucediendo hoy en la iglesia. ¿Cuántas personas se les importa con un chisme, una murmuración, una mala actitud, que la gente se vaya? Y no les importa. Ellos no piensan lo que le costó a Cristo salvar esa vida. Ellos no les importa el trabajo que hizo el Espíritu Santo para traer a esa persona. Ellos no saben cómo los ángeles han trabajado para cuidar a ese heredero de la salvación. Ellos no saben cómo los pastores han tenido que predicar tantos sermones, y los ancianos y los demás cuidar esa vida, para venir con una mala crianza, una mala actitud, un desamor, y destruir esa vida. Esa es la actitud del avestruz. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Yo aplico la palabra no solamente a nosotros, estoy hablando a todas las iglesias, estoy hablando a todos los pastores. ¿Cuántos hay que se lucran de la lana de las ovejas, de la leche de las ovejas? Que lo único que les importa es lucrarse, sacar provecho de las ovejas. No les importa nada. No les importa el testimonio de Dios. Los impíos hablan de la iglesia por los malos testimonios de ellos. Nos tratan a todos como comerciantes.
Nos han perdido el respeto. A ellos no les importa, porque ellos están recibiendo beneficio de las ovejas. Son avestruces. Fuera el espíritu del avestruz de la iglesia. Eche fuera el espíritu del avestruz de la iglesia. A nosotros nos importa el linaje de Dios. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro. Así nos ve Dios. Él nos dice a través del profeta Isaías: te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas yo estaré contigo, por los ríos no te anegarás, por el fuego no te quemarás, ni llamas arderán en ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Di naciones por ti, di a mi hijo por ti. Eres de alta estima delante de mí, delante de mis ojos eres honorable. Los hijos de Sión, la iglesia, somos preciados y estimados más que el oro puro. Y si Dios te ha estimado tanto, ¿por qué no estimas a los demás que también son de Dios? Amén. ¿Por qué me cuido tanto como cría de Dios y no entiendo que los demás también son crías de Dios? Qué tremenda metáfora. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. Lean de los chacales, son animales salvajes que lo que quieren es comer y acabar con todo. Pero ellos tienen ese instinto natural de cuidar a sus crías. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La iglesia cruel, insensible, dura, desnaturalizada o desespiritualizada. Hay que orar, porque el diablo es como Nabucodonosor, ha entrado y está haciendo estragos en la iglesia. En general estoy hablando, no estoy hablando en este contexto solamente, en general. Miren la palabra, crueldad. La palabra hebrea cruel viene de una palabra que significa actuar desagradablemente, terriblemente, con crueldad, con violencia. Imagínense el desagrado de Dios. Actuar desagradablemente. ¿Cuánto desagrada a Dios? Hermanos, estamos perdiendo nuestro brillo como oro de Dios por esa actitud, ese instinto malvado del avestruz. Ahora, yo quiero establecer un contraste. Vengan conmigo a Génesis, al capítulo 1 del Génesis. Dice Génesis 1, 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La tierra estaba como desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo.
había caos, había anarquía, había desorden. ¿Qué hacía el Espíritu de Dios allí? El Espíritu Santo, el Espíritu de gracia, el Espíritu de orden, el Espíritu de limpieza. ¿Qué hacía en medio de ese estado? Tan triste y lamentable. Fíjense, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. La palabra ahí se movía, el verbo se movía en hebreo. Ese verbo se traduce revoloteaba, como un ave revoloteaba. En medio de la confusión, de la vaciedad, el Espíritu Santo revoloteaba. Pero esa misma palabra que se traduce revolotear también, esa palabra hebrea, que es la palabra rakhath, significa empollar. Revolotear, empollar. Es lo que hacen las aves con los huevos. Es incubar. Voy a leer la definición del diccionario de empollar o incubar. Empollar significa mantener el embrión contenido en un huevo a temperatura constante por medios naturales. Mantener el embrión contenido en un huevo a temperatura constante por medios naturales. La gallina o el ave tiene que calentar y mantener constantemente a cierta temperatura esos huevos para que nazcan las crías. Dios les dio un instinto natural que deben saber que hay que calentar esos huevos, que hay que dedicar tiempo a esos huevos y que no puede ser de vez en cuando, hay que mantener la misma temperatura por cierto tiempo para que se dé el milagro de la reproducción. Hay que pagar un precio. Diga, hay que pagar un precio. El avestruz no le importa. Piensa mucho en sí mismo. No tengo tiempo para bregar con huevos. Tengo patas grandes. Corro mucho. Sé bailar. Porque tiene una danza muy bonita. Danza muy bonito. Corre velozmente. Pero no sirve para nada con relación a este contexto de sus crías. La palabra empollar también se usa, o sea, de esa figura de lo que hace el ave con los huevos, pues de esa actividad, de esa conducta, pues hay aplicaciones. Y por ejemplo, cuando una persona estudia mucho, dice, él es muy estudioso, se pasa los días empollando. Eso que está madurando el material del examen, ¿no? Lo está calentando. Y se puede aplicar no solamente a los estudios, a cualquier trabajo, cuando usted tiene una meta y usted está ahí calentando, haciendo el trabajo para llegar a graduarse, para llegar a ese objetivo, ¿no? El ave tiene que tener
mucho interés en esos huevos y tiene que pagar el precio para que se dé, para ver el milagro de la reproducción. Ahora, pensemos ahora, porque aquí aparece el Espíritu Santo como un ave. La figura en el hebreo es que el Espíritu Santo estaba revoloteando. ¿Han visto las águilas cómo revolotean sobre el nido? Cuidando el nido. Así estaba el Espíritu Santo cuidando la tierra desordenada y vacía. Había vaciedad, había caos, había anarquía. Pero estaba el Espíritu Santo como un ave. Y a la vez que estaba cuidando la tierra desordenada y vacía, estaba empollando, calentando, porque pronto venía Dios a poner todo en orden acá. Amén. Es lo mismo. Cristo mandó al Espíritu Santo a revolotear sobre ti y a empollarte para cuando venga Cristo acabar con el desorden en tu vida, con el caos en tu vida, con la vaciedad que hay en tu vida, para llenarte y ordenarte como hizo Dios en el principio. Amén. Cristo es el primer Adán. Con él comenzó la nueva creación. El Espíritu Santo estaba ahí. En el Antiguo Testamento nunca dice que el Espíritu Santo entró a nadie. Siempre vino sobre los profetas. Venía sobre, no en. Así que en el Antiguo Testamento estaba revoloteando, revoloteando, revoloteando y cuidando. ¿Por qué estaba cuidando la tierra? Porque donde quiera que hay propósito de Dios, hay interés de Dios. Y ahí va a estar Dios cuidando. Ahí va a estar Dios esmerándose, protegiendo, empollando, incubando, hasta que salga la cría, hasta que se complete el propósito de Dios. Amén. Amén. Eso no está de más. Esa es la gran primera revelación del Génesis. ¿Qué sentido tiene el Espíritu de Dios moviéndose en un planeta desordenado, vacío y oscuro? Y usando esa figura del hebreo, empollando y revoloteando, cuidando el nido, empollando, hasta que llegue Dios y Dios, sea la luz. Y sepárense las tinieblas, y sepárense las aguas, y produzca la tierra. El Espíritu Santo no es como el avestruz. No abandonó la tierra. Se mantuvo ahí hasta que Dios vino a crear y a ordenar. Nunca te va a abandonar el Señor. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. No te dejaré ni te desampararé hasta que yo termine la obra que comencé contigo. Eso le dijo el Señor a Jacob. No te voy a dejar, Jacob. No te voy a dejar en un solo minuto. En Génesis 28:15 dice: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Donde quiera que haya propósito de Dios, Dios va a estar empollando y revoloteando. Está sobre el nido de tu vida, está sobre el nido de tu casa. Está cuidando las crías de tus hijos y de tus nietos y de tus bisnietos, porque son herencia de Jehová son los hijos, y algo precioso el fruto del vientre. Dios ama a las crías. Serás salvo tú y tu casa. Entra tú y tu casa en el arca. En tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. Herencia de Jehová son los hijos. Algo precioso de gran estima, el fruto del vientre.
Ahora saben cuánto Dios aborrece el aborto. Pueden ver en este contexto cuánto Dios aborrece el aborto. Porque el aborto es la misma actitud de la avestruz. Es indiferencia hacia la vida, es crueldad. Si te hiciste un aborto, el Señor te perdonó. Pero es pecado. No importa que los hombres promulguen las leyes que les dé la gana. El Dios del cielo cuida su creación. Si este mundo no ha volado en pedazos, es porque el Espíritu de Dios está revoloteando, está empollando un propósito en la tierra. Amén. Si tú eres huevo de Dios, muy pronto vas a romper el cascarón. Amén. Y saben ustedes que las serpientes les gusta mucho, suelen gustarle mucho los huevos, pero la serpiente jamás te va a comer el huevo que hay en ti. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo te está empollando y está revoloteando en el nido. Sigan conmigo. Miren ustedes. Vengan conmigo a Éxodo capítulo 19, versículo 4. Éxodo 19, 4. Miren el símil que usa Moisés o Dios aquí, y lo escribe Moisés. Capítulo 19, versículo 4, hablándole a Israel, Dios dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Miren el 4, dice: cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Dios voló como un águila a Egipto, porque allí estaba su nido. Y el nido estaba poseído por el faraón y su soberbia. Y el Señor, haciendo milagros y maravillas, rescató su nido y tomó su nido, y como el águila lo tomó y voló hacia el desierto para rescatar sus crías, sus huevos. Deuteronomio capítulo 32. Ahora miren aquí más clara la figura. Están. Deuteronomio capítulo 32 es el cántico de Moisés, siervo de Jehová. Dios habló a través de Moisés. ¿Lo tienen? Comencemos con el 8 para que entendamos. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones. Este versículo yo lo cité en el sermón el domingo en la tarde. No lo leí, lo parafraseé, pero miren aquí qué poderoso está esto. Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel, porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Aquí está usando la figura de echar suerte, como hizo Josué, que echó suerte para distribuir la tierra de Canaán entre las 12 tribus, cada tribu con sus familias.
Y él dice aquí que cuando se estaban poniendo los límites son los linderos de la propiedad que le corresponde a cada uno. De las naciones. Aquí está Filistea, aquí está Roma, aquí está Italia, Roma en ese tiempo. Aquí está Grecia, aquí está Asiria. Dios dice, póngame los límites aquí en Canaán, que esta es mi porción. Y cuando se echó suerte, Israel fue la suerte de Dios. Dice, esta es mi porción. El dueño de toda la tierra dice, mi porción es Israel. Dios es el dueño de todos los pueblos, pero su porción es la iglesia. Cristo salvó al mundo para poder hacer el tesoro que es la iglesia. Compró el mundo entero para poseer el tesoro que es la iglesia. Sigan conmigo para que entiendan cómo Dios cuida su tesoro. ¿Cuántos saben que el linaje es tesoro? Que las crías son tesoros, que los huevos son tesoros. Amén. Dice versículo 10. Le halló en la tierra de desierto y en yermo de horrible soledad, y lo trajo alrededor y lo instruyó y lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Cómo guardó Dios a Israel? ¿Cómo guarda el Señor a sus crías? No como el avestruz, sino como el águila. Miren el contraste entre el águila. Te tomé en alas de águila y te traje de Egipto. Y cómo te cuidé como la niña de mis ojos. Así cuida Dios y cuida a un ave a sus huevos como a la niña de su ojo. Y dice el versículo 11. Como el águila que excita su nidada o su nido, revolotea sobre sus pollos, extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas. Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo e hizo que chupase miel de la peña y aceite de duro pedernal, mantequilla de vacas y leche de ovejas, con grosura de corderos y carneros de Basán, también machos cabríos, lo mejor del trigo y de la sangre de la uva, bebiste vino. Y sigue hablando de todo lo que hizo, el cuidado que tuvo con su pueblo en el desierto. Pero miren la figura ahora, como el águila que excita su nidada y revolotea sobre sus pollos. Esa es la misma palabra, revolotea, que se usa en el Génesis 1:2. Revolotea, empolla. Así que la usa ahora para su pueblo Israel. Y dice, como el águila excita su nidada o su nido. O sea, fíjense, el águila es un animal que se caracteriza por el cuidado que tiene con sus crías. Los protege, los alimenta y los enseña a volar. Los protege, los alimenta y los enseña a volar. Eso hace un padre, eso hace una madre, eso hace Dios. Entonces, cuando dice aquí que Dios, como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas y los toma y los lleva sobre sus plumas. Miren ustedes, hermanos, esta es la figura de Dios. Escuchen, Israel estaba en Egipto, cómodamente. Primeramente, usemos la figura del águila. El águila, cuando los polluelos están pequeños, los aguiluchos, le busca el alimento, lo trae al nido, se lo pone en la boca, ¿han visto? Deposita y los alimenta. Cuando el águila ve que ya los polluelos están grandes, dice, yo no los voy a alimentar toda la vida. Están grandes, ya deben valerse por ustedes mismos. Un buen padre no es el que alimenta para siempre, sino el que alimenta hasta donde es necesario y después te enseña a alimentarte a ti mismo. Eso hace Dios contigo.
Entonces, después, cuando ve que están grandes ya, dice, ha llegado el momento de que se independicen. Entonces comienza el proceso de sacarlos de la comodidad del nido. Están muy, muy reposados, muy seguros en el nido. Entonces, ¿qué hace el águila? El águila viene y revolotea para excitarlos a volar. Entonces le danza en el aire y les revolotea, como para decir, llegó el momento de salir de la comodidad y del confort. Hay que salir de ese estado. Ustedes no son gallinas, ustedes son águilas y tienen alas para volar, y las alturas es su lugar. Así que vamos a salir del nido y dejar la comodidad. Qué tremendo mensaje para nosotros, que estamos aquí como 30 años en el amanecer engordados con tanta palabra. Pero Jehová viene a excitarnos. A excitarnos. Porque esto es lo que significa la palabra excitar. Es provocarlo a dejar el nido, la comodidad. Vengan a volar porque tienen alas. Entonces, ¿qué hace? Viene y se pone en una posición para que ellos se pongan sobre sus plumas, sobre sus alas. Entonces, asustaditos están allá arriba, pero el águila viene y comienza ahí, teniéndolo sobre sus plumas, como dice ahí, comienza a volar. Están asustados allá. De momento viene de picada y lo suelta. Y cuando van en el aire, se mete por debajo, y lo toma otra vez y lo suben. Hasta que van perdiendo el temor y el miedo. Amén. Y los tira en el aire. Y los sube otra vez. Hasta que ellos comienzan por sí mismos. Y después salen felices a volar. Amén. Escucha, eso hizo Dios. Israel estaba en Egipto, en el nido de Egipto. Estaban muy habituados, muy aclimatados a la esclavitud. Pero ellos eran un pueblo que por pacto era un pueblo libre y redimido. Y el Señor fue a libertarlos, como el águila, eso es lo que dice aquí. Y a través de Moisés y la palabra, Dios comenzó en Egipto a revolotear. Así dice Jehová, el Dios de Israel: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. He oído el clamor de ustedes y he venido para librarlos y volar como el águila y llevarlo a su nido. El nido no es Egipto, el nido es Canaán. Y vamos a volar por todo el desierto. Oye, Israel, Jehová vino por ti. Sal de la comodidad. De la comodidad, porque estaban aclimatados. No era comodidad, era opresión, pero estaban aclimatados. Como yo lo sé, miren el pleito 40 años. Ay, la carne de Egipto. Mejor no sirve en Egipto. Se habían hecho parte del sistema y de la esclavitud. Pero el Señor fue a través de Moisés por la palabra y revoloteó y los excitó hasta que Israel sintió el deseo ya de salir de allí. Y le dijo: Dios mío, tú no irás solo, móntate, Israel, y yo te llevaré en alas de águila. Y en el desierto estaba Dios ahí llevando a Israel en cada estancia. Levantaba campamento y venía la luz, la nube de día y la columna de fuego de noche, y era como la figura: móntate y sígueme. Y lo llevaba a la próxima estancia hasta que entró al nido en Canaán. Dios no es un avestruz, Dios es un águila.
Dios no abandona a sus hijos. Dios no es indiferente, Dios no es apático, no. Dios ama a sus crías. Dios protege a sus hijos. Dios nutre a sus hijos. Dios protege a sus hijos. Pero Dios los enseña a volar. Dios los excita. Dios despierta el espíritu. Sal de ahí. Estás muy cómoda, iglesia. ¿Cómo hizo en Jerusalén? Desató persecución. Los excitó para que salieran. Es lo que hizo cuando se cumplieron los 70 años. Despertó. Esa palabra también se usa para despertar el espíritu. Empollar. Se usa también una de las palabras, despertar el espíritu. Despierta el espíritu de Ciro. El espíritu de Daniel. El espíritu de los 50,000 judíos para que salieran de Babilonia. Hay que salir de aquí. Móntense sobre mí. Volemos otra vez a la tierra prometida. ¿Qué somos? ¿Aves o avestruces? No tenemos el ejemplo de Dios. Quiero terminar diciendo esto. Esta palabra hebrea que aparece en Génesis 1:2, que es la misma que aparece en Deuteronomio, que es revolotear, la misma palabra, que también significa empollar, en hebreo expresa el movimiento característico de una gallina clueca cuando está cubriendo sus huevos y cobijando a los pollitos. ¿Has visto una gallina clueca? Y con el plumaje así mirando que nadie se acerque. Así está Dios alrededor de ti. Diciéndole al diablo: no te acerques, acabo contigo, aquí está el precio de mi sacrificio, Cristo murió por este, hay quien me toque a mi pueblo. Amén. Ese Dios, una ave clueca, una gallina cueca, empollando, excitando, revoloteando alrededor del nido. Él va a seguir cubriéndote y calentándote hasta que se rompa tu cascarón. Él sabe incubar, Él sabe empollar, Él sabe alimentar y proteger, Él sabe excitar y Él sabe enseñar a volar. Yo quiero terminar con el Salmo 121. Ahí está la figura. Y así se llama el mensaje: ¿águilas o avestruces? Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahora vienen los textos. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él está como una gallina clueca,
Él no se va a dormir, todo lo contrario, está cantando alrededor del nido, amenazando a todo el que se acerca. Créelo. Esto no es una palabra bonita para revelación. Es una palabra para salir fortalecido, confiado. Es Dios que está alrededor de tus nidos. Es Dios que nunca va a abandonar tus huevos hasta que tú vueles y seamos arrebatados a recibir al Señor en el aire. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Escuchen ahora, ahí está la figura. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Así como hace el ave cuando tira sus plumas, sus alas sobre el nido, con su sombra protegiendo para empollar. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. ¿Qué pasa cuando el ave, el águila está sobre los polluelos empollando? No hay, ahí es dándole la sombra para que el sol no fatigue los huevos y los polluelos. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dad un aplauso al Señor. Amén. Amén. Y te dejo en la mente con el Salmo 91:4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Ni el sol te va a fatigar de día y de noche, porque Él está ahí empollándote. Calientitos estamos ahí. Protegidos. Y cuando se acerca un animal, ¿ah? Cuidado, no te acerques aquí. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estará seguro. Esa es la figura del Salmo 91. Esa es la figura, esa es la metáfora. Ahí es que está la enseñanza. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Métete debajo de las alas, hermano. No te salgas de allí. Y si vuela, que sean las alas de Dios. Dale otro aplauso al Señor. Amén. 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 ¿Dónde están los aguiluchos de Dios? ¿Dónde están las águilas de Dios? ¿Dónde están los huevos de Dios? ¿Dónde están las crías de Dios? Aprendamos de Dios. Seamos águilas como Dios y no avestruces. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu bendita palabra. Es bendita, es bendita. Cuántas ilustraciones bíblicas, metáforas, símiles, representaciones, tipologías, símbolos para entenderte, Señor, en un lenguaje espiritual, de lo conocido a lo desconocido. Ayúdanos a recibir esta palabra, a sentir seguridad de que tú nos proteges, de que tú nos alimentas, de que tú nos enseñas a volar. Tú nos instruyes, Señor. Tú nos guías, Señor. Tú eres un Padre que desde el nacimiento o antes, desde la concepción hasta la adultez, tú estás con nosotros y nunca nos desamparas. Nunca te adormeces ni te duermes, protegiendo el nido de la iglesia. Guárdanos del espíritu del avestruz, del egoísmo, del egocentrismo, de llenar el vientre, de pensar en nosotros mismos. Damos el espíritu de Cristo, el espíritu de la cruz, el espíritu del amor que no busca lo suyo. Que se nos grabe, oh Dios, el ejemplo de lo que tú eres.
Mi Dios sigue revoloteando en el nido de la iglesia. Sigue excitándonos a salir del nido y de la comodidad a ir a volar, a cumplir el propósito, Dios. Y pon ese espíritu en nosotros. Yo reprendo el espíritu de avestruz que hay en la iglesia, en el nombre de Jesucristo. Fuera de nosotros el espíritu indiferente y apático, egoísta, egocentrista, en el nombre de Jesús. Y el sentir de Jesús, de amor y de condescendencia y de altruismo, permanezca en nosotros. No solamente bendícenos a nosotros, sino que a través de este mensaje bendice a tu iglesia en todas las naciones. Mi hermano, mi oración a Dios es la misma que hago para mí, para esta congregación. Que el Dios del cielo te libre del espíritu del avestruz, de la indiferencia, de la apatía, de buscar lo nuestro y no lo que es de Cristo y de los demás. Que Dios te dé el espíritu del águila, que es el espíritu de Dios, del espíritu de Dios. Que esa enseñanza prevalezca para que tú recibas seguridad de que debajo de sus alas tú estarás seguro o segura. Pero que también así tú trates a los demás, sobre todo aquellos que son los de la familia de la fe. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Aleluya. Amén, amén y amén. Este ha sido su programa Voz de Restauración. Si desea comunicarse con nosotros, escríbanos al P.O. Box 70, Bronx, New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org. Nos despedimos hasta la próxima. Que Dios te bendiga.